Hola, soy José Manuel Zaragoza, consultor BIM en BIM Learning, y estamos en el primer vídeo práctico de la serie de vídeos sobre la ISO 19650. En este vídeo lo que vamos a ver y desarrollar es el uso de entorno de datos común para la gestión y transmisión de información en proyectos con metodología BIM. Uno de los principios fundamentales que la ISO 19650 exige, y digo bien exige, en cuanto a la gestión de información en los procesos de desarrollo de proyectos, es el uso de lo que se llama entorno de datos común. No habrá otra manera más que el uso de este entorno de datos común para transmitir y gestionar los contenedores de información, que es como la norma llama a los archivos. De hecho, nosotros vamos a decir archivos en vez de contenedor de información. Por lo tanto, se cambia la filosofía de te envío un documento por correo electrónico a comparto y alojo documentación e información dentro del entorno de datos común. Es un cambio bastante radical y lo que hace es prohibir el uso del correo electrónico para la transmisión de información entre agentes del proceso. Debemos entender el entorno de datos común como una fuente única de recopilación, gestión y difusión de información, de archivos, que requiere de una serie de normas para que funcione correctamente. Normas que hay que prescribir previamente en el BIP, en el plan de ejecución BIP. Por lo tanto, un entorno de datos común es principalmente, y lo primero que uno ve, una solución tecnológica de alojamiento de información en la nube, tipo Dalux, Bing 360, Google Drive, Dropbox. Bueno, depende del dinero y de la entidad del proyecto y de las posibilidades. La solución tecnológica de información en la nube o una red local, un FTP. Pero también, para que haya un entorno de datos común, aparte de esa solución tecnológica, necesitamos una serie de normas que gestionen el flujo de los archivos y de revisiones y de controles en ese entorno de datos común. Y una cierta estructura de carpetas que deberá estar acorde con la estructura y el modelo federado del proyecto. El entorno de datos común también debe ser capaz de gestionar versiones de los archivos y una cierta jerarquía de acceso a la información. No todo el mundo va a poder ver todo lo que sucede en el entorno de datos común. Habrá zonas restringidas para subcontratistas, zonas restringidas para el cliente y, en definitiva, esas son las normas básicas que tienen que regir un entorno de datos común. Como condiciones técnicas del entorno de datos común, estas soluciones informáticas de alojamiento en la nube deberían poder registrar los accesos, las fechas de entrada, de salida y de visualización de los archivos, para que haya una trazabilidad de la actividad dentro del entorno de datos común. ¿Qué ventajas busca la norma con el uso de un entorno de datos común? Pues primero, responsabilizar a cada organizador de la información y de la gestión de los documentos que produce y comparte. Facilitar el acceso de quien lo necesite a la información necesaria en el momento necesario. Y permitir una trazabilidad de la información generada y del acceso a esa información generada. Vamos a ver un poquito más en detalle cómo funcionaría básicamente un entorno de datos común. En pantalla tenemos el esquema conceptual de un entorno de datos común. ¿Qué elementos tenemos en este esquema? Que además es el mismo prácticamente que viene en la norma. Pues tenemos que el entorno de datos común se tiene que dividir en cuatro zonas correspondientes a diferentes estados en los que la información puede encontrarse. Vamos a explicarlo, pero antes de explicarlo vamos a cambiar la disposición, ya que esta disposición se lee un poquito difícil respecto al flujo de la información. Se lee en sentido antihorario y además dando un giro. Tenemos los cuatro estados de la información: Work in Progress, compartido, publicado y archivado. Y vamos a explicar qué sucede en cada uno de estos estados, que se deben corresponder a carpetas o conjuntos de carpetas de esa solución tecnológica en la nube que hayamos contratado para gestionar la información de proyecto. Primeramente tenemos WIP. En WIP, las empresas proyectistas o la contrata también puede ser quien genere información, un proyectista de arquitectura en este caso, tiene la zona de creación de información, la zona interna, donde nadie más que sus propios equipos trabajan. De hecho, dentro de WIP estará dividida en sus carpetas
pues con WIP particulares, un WIP para el departamento de arquitectura, otro WIP para el de estructura y así con todos los equipos de trabajos o departamentos. Como veis, además, el archivo tiene una cierta nomenclatura, arquitectura, S0, P01, 01. No vamos a entrar en ella, simplemente nos quedamos con la idea de que es necesario en el entorno de datos común cumplir con una cierta nomenclatura que ya veremos en otros vídeos, que esta nomenclatura además participa del flujo de trabajo. No es gratuita ni aleatoria la combinación de códigos. En compartido, una vez que se ha aprobado desde WIP la información por el jefe del despacho del proyecto, pues se puede compartir y enviar el mismo archivo, pero fijaros, cambiando un poquito la nomenclatura. En ese juego de esta nomenclatura, por ejemplo, ahí vemos que pasa de S0 a S1, en ese juego de que la nomenclatura, y repito e insisto, participa del flujo de trabajo. Por eso es tan tremendamente importante en los entornos de datos común. Una vez que ha pasado a compartido, esta información puede ser vista y revisada por el cliente u otras empresas, control de calidad, otras empresas que participen del proyecto. Y una vez que el cliente y el resto de empresas han revisado y el cliente ha autorizado, la información ya puede llegar a publicado. Publicada es la zona donde los documentos adquieren un carácter contractual. Si os fijáis en el nombre, ya no dice P de preliminar, sino dice C01. Es el modelo de arquitectura contractual 1. Y además tiene que ser previamente autorizado por el cliente, por supuesto revisado por los servicios técnicos del cliente y otras empresas que necesiten revisar esa arquitectura. Por ejemplo, la ingeniería en compartido, pues a lo mejor tiene que revisar si los patinillos que le ha dejado arquitectura le caben las instalaciones. En publicado, ¿quién ve la información? Que es la gran otra pata del entorno de datos común, la jerarquía de accesos y los controles de visualización. ¿Quién tiene que ver qué carpetas o qué información? Pues en publicado esta información la puede ver la contrata y la subcontrata, según distribuya la información la contrata principal. ¿Pero qué puede suceder? Ahora aparece una segunda versión por X motivos, ya sabemos todos la de cambios que hay en los proyectos, pues aparece una segunda versión, como veis ya no es P01, es P02, porque cambia de versión en ese juego de la nomenclatura con el flujo de trabajo, y esa información, otra vez revisada, pues pasa a compartido. ¿Y en compartido qué sucede? Pues que la versión antigua, el P01, tiene que pasar a archivado. En archivado acaban todas aquellas versiones obsoletas que se hayan colocado en compartido y en publicado. El C02 pasa a publicado como contractual 2 del mismo modelo de arquitectura y la versión C01, que es antigua, pasa a archivado. Un elemento a resaltar respecto de la explicación de un entorno de datos común es que se indica que la información solo puede pasar de un estado a otro mediante procedimientos de revisión, procedimientos indicados en el plan de ejecución BIM e implantados en las organizaciones mediante listados de chequeos, métodos de control de calidad, métodos de control de planos, etc. Además, la norma indica que dentro de Work in Progress tiene que haber unos ciertos procedimientos de control de calidad, chequeos, listados de control, procedimientos de revisión, incluso antes de intentar de cambiar estado a la información. Es decir, en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, tiene que haber procedimientos de control de calidad, tanto para el modelador como para el revisor o el jefe de proyecto. Esto nos obliga a que durante el desarrollo de proyecto, cuando estamos haciendo modelos BIM o cuando estamos generando planos, haya un tiempo, un hito y un procedimiento para pararnos a revisar nuestro propio trabajo como delineantes proyectistas o como coordinadores o jefes de proyecto. En definitiva, los desarrollos de proyectos con la ISO 19650 deben establecer hitos y procedimientos de control de calidad durante el proceso de proyecto. Somos conscientes de que la complejidad de la realidad de los proyectos provocan estructuras de carpetas mucho más complejas que la que hemos visto en ese esquema básico conceptual de la ISO 19650. Por eso nosotros, desde BIM Learning, trabajamos y hemos creado
la herramienta Nomenclator, que nos va a permitir crear carpetas, crear flujos de trabajo, crear estructuras de modelo federado y crear nomenclaturas acordes con esos flujos de trabajos previamente creados. Y hasta aquí este vídeo donde hemos explicado qué es un entorno de datos común según la ISO 19650, de qué partes se compone y qué principios deben regirlo. En siguientes vídeos veremos temas como la nomenclatura o la gestión de la información dentro de ese entorno de datos común.